Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en este día? Bien, también muy bien, gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar la clase. La clase pasada dejamos por ahí, ¿verdad? La tarea de el cuadro o de los mecanismos de transporte. Pues vamos a platicar acerca de esto, ¿sale? Voy a pedirle a Blanca, Blanca Sánchez, que nos platique un mecanismo y su descripción, por favor. ¿Sí, Blanca? Doctora, ¿Sí? ahorita me estaba dando cuenta que accidentalmente le mandé mi tarea mal. Se la, Co- ya ve que es 4255 y al final es .edu. Ujú. Yo le puse .com. ¿Me deja volvérsela a enviar? Ok, sí, nada más que en el reenvío aparezca ahí donde lo mandaste mal. ¿Sí me explico? ¿Quiere que le agregue una captura de pantalla? No, pues nada más con que agarres ese y lo reenvíes ya al correo que está bien con eso para que quede por ahí la evidencia, porque después sí nos checan las tareas en coordinación. ¿Es todo? Ok, gracias, doctora. Bien, de nada. Doctora, estoy aquí. Me dijo que un tipo de transporte, ¿verdad? Sí. Pues el de difusión facilitada es un mecanismo de transporte a través del cual se supone que, bueno, no, más bien pasa que una molécula portadora en la membrana se combina de forma, pues, o sea, se combina con una molécula de sustrato fuera de la membrana celular y se forma un complejo que es portador-sustrato. Esto permite que se difunda rápidamente a través de la membrana, liberando así el sustrato en la superficie interior pues, de la célula. Ajá. Este tipo de transporte no requiere gasto de energía y el sustrato es transportado a favor del gradiente de concentración. Un ejemplo de un tipo de molécula que usa este tipo de transporte es la glucosa. Y pues no sé qué más decir. Ok, muy bien. Gracias. Ok, otro mecanismo de transporte, Jorge Abraham, por favor. Jorge Abraham, ¿ahí estás? Y los demás pues vayan abriendo las tareas porque os voy a ir preguntando, chicos. Ok, bueno, parece que no está nuestro compañero. Entonces, le voy a pedir. Ah, aquí sí dice, pero no se escucha. Entonces, mm, ok, ok. Ya, perdón, no había visto el chat. Ok. Bueno, Fátima Danay, por favor. ¿Sí me escucho? Sí. Ok. Bueno, otro mecanismo de transporte es el transporte activo, que para que se transporten los fármacos tiene que ser en contra de de un gradiente, pero que tiene que ser electroquímico. Este va a requerir energía que va a estar procediendo del metabolismo celular y decía que, bueno, pues obviamente está acoplado íntimamente a la fuente de energía, como es la hidrólisis de ATP. Y bueno, las características que decía en el libro de Flores es que debe de ser saturable a una concentración que ocupe todos los puntos de fijación de la proteína transportadora
y que también, debe permitir la posibilidad de una inhibición competitiva con sustancias afines. Muy bien, muchas gracias. De nada. Ok. ¿Alguien tiene algo que quiera aportar, ya sea del concepto pasado o de este, que no hayan mencionado sus compañeras? ¿No? Bueno, ¿alguien le gustaría participar con otro de los mecanismos? Ok, Jimena y después Arisbet. Bueno, yo encontré el transporte vectorial, que es el transporte asimétrico a través de una capa única de células polarizadas, como células epiteliales y endoteliales, de los capilares cerebrales. Esta es importante para la transferencia eficaz de los solutos a través de barreras epiteliales o endoteliales. Y lo encontré en el libro de Goodman y Gilman. Ok. Gracias. Muy bien, Arisbet. Yo, doctora, dentro de su artículo que nos mandó y dentro del libro de Goodman y Gilman hay un transporte llamado ABC, que la verdad no sé si lo vayamos a ver, pero me tiene un poco en conflicto porque cada uno hay como subfamilias y subgrupos, no sé cómo explicarlo, y es un poco confuso. Pero pues bueno, yo voy a mencionar aparte de ese, bueno, el transportador de ABC, que la mayoría de esos transportadores en eucariotas se mueven compuestos del citoplasma al exterior de las células. Y este transportador es importante porque está, como dijo mi compañera, Jime, del transporte vectorial. Esto es referente a los fármacos en la orina o bilis y se secretan en tejidos polarizados del riñón e hígado. Y dentro de ellos, por lo que había leído en Goodman y Gilman, hay cada transportador, tiene su subgrupo, su familia y, bueno, su funcionalidad. No sé cómo explicarlo, pero es un poco confuso. Ok. Sí, muy bien. Ahorita, conforme avancemos, ya como colateralmente se van a ir viendo todos estos aspectos. Muy bien, gracias. Bueno, hago un paréntesis para que pongan por aquí su asistencia, ya que ya pasó el tiempo requerido. Y continúo. Manuel Alejandro, ¿puedes compartirnos otro mecanismo diferente a los que ya mencionaron, por favor? Ok. 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 Bien. Muchas gracias. A ver, ¿quién ha estado poniendo atención que nos pueda decir cuáles mecanismos llevamos y que se acuerde de qué trataban? Al menos nos vuelva a repetir uno de los que ya mencionaron. Si no, les voy a preguntar a ver quién sí estaba poniendo atención. Rebeca Alba. Profesora, yo acabo de entrar y nada más alcancé a escuchar los de Arisbet y los de Manuel. Ok, ¿cuáles fueron? El de Arisbet mencionó, creo que se llamaba ABC. Sí, ¿no? Y el de Manuel, el nombre se me está yendo, perdón. No, es que estaba pensando en la difusión facilitada, ¿no es ese, verdad? Ya mencionaba la difusión facilitada. Fue ¿Lo me parece mencionó Manuel? Pues Difusión bueno, a ver. activa, ¿no? Sí, está bien. Ahora fíjense, pongan mucha atención, chicos, porque luego para mí es difícil saber si están o no en la clase, porque pues no tienen activadas las cámaras, pero entonces mínimo escuchar porque todo esto se va a presentar en un examen. Todo lo que veamos de verdad tienen que estar repasando, ¿sale? Bien, Emiliano Bernal, ¿qué otros han mencionado hasta ahorita? Aquí estoy, doctora. También mencionaron, aparte de los que acaba de decir mi compañera Bex, mencionaron ya también el de difusión facilitada y el de transporte activo.
Ok, muy bien, muchas gracias. De nada. Bien. Jonathan Guzmán, ¿puedes mencionar otro mecanismo diferente a los que ya mencionaron? El de difusión pasiva, ¿ya lo dijeron? Ojalá, aquí va, por osmosis. A ver, pues estamos poniendo atención o no. A ver, los Es que que ya, también acabo de entrar, doctora. ok. Yo le digo. A ver, alguien que le conteste si ya lo vimos. La pinocitosis. Que ese es uno diferente, ¿verdad? Sí. Sí, adelante. Se trata de que captura líquido o las partículas en la membrana y luego se invaginan. Después se fusiona nuevamente y lo pasa al interior de la célula y ya dentro de la célula se vuelven vesículas. Muy bien. Ok. Va, uno más. Le voy a preguntar. Alejandro Vázquez. Aquí estoy, doctora. ¿Un mecanismo? ¿Puedes compartirnos otro diferente, por favor? La difusión pasiva, Ok. que es cuando los fármacos difunden desde una región con una concentración elevada hacia las zonas de baja concentración. Y la de velocidad en la que pasa es proporcional al gradiente. Ok. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir algo diferente? Yo, doctora, Adelante. se llama endocitosis y va muy de la mano de la pinocitosis, pero esta, a diferencia de la pinocitosis, es un proceso en el cual una sustancia se une a un receptor en la superficie celular y esto es circundado por la membrana celular y todo esto se lleva al interior de la célula cuando esto pues, ¿cómo se dice? Se desprende, ¿verdad? De la vesícula y pues en sí esto forma el lado interno de la membrana. Y un ejemplo de esto puede ser el proceso que transporta el complejo que forma la vitamina B12. Y este proceso es un factor intrínseco. Y a través de esta pared intersticial hacia la sangre hace todo ese proceso. Muy bien. Ok, gracias. Dice, hay varias preguntas. Y también ya dijeron transporte activo. Sí, lo mencionaba el transporte activo. Dice filtración a través de hendiduras intercelulares y liposomas también se consideran. Pues bueno, estas, a lo mejor los fármacos, así como principal método de transporte, pues no es como que el más relevante, pero sí, o sea, si es un método de transporte molecular, tenemos que conocerlo. Ok, ¿qué más? ¿Audio? No, pues yo lo escuché bien a tus compañeros. ¿Sí se está cortando entonces el audio? Caray. Bueno, yo lo escuché normal, pero ¿ustedes también me escuchan a mí como, se escucha también cortado cuando estoy hablando? Un poco. Caray. Bueno. Ok, entonces para estar como repitiendo, y si no escuchan algo, pues comentarlo, porque después no vamos a saber que sí se escuchó bien y que no, ¿sale? Entonces, si algo de plano no se entendió el significado de la frase, pues que lo comenten, ¿ok? Bien, ¿alguno de ustedes tiene otra aportación que hayan investigado y hasta ahorita no apareció aquí entre los comentarios? Porque hay muchos tipos de transporte. A ver, Diego. O bueno, no sé quién iba a hablar. Bueno, yo quería complementar más que nada uno que dijeron, que creo que dijeron poco de ese. Ajá, a ver, adelante. De la difusión pasiva, o sea que no solo, o sea, sí se basa en el gradiente de concentración, de una concentración elevada hacia zonas de baja concentración, pero también depende de la molécula, de su velocidad de difusión, de su liposolubilidad, o sea, qué tan soluble es en lípidos, de su tamaño, de su grado de ionización y, ¿qué más? Y de la absorción que tenga. Ok. Nada más eso.
Muy bien, muchas gracias. Bien, pues entonces estos mecanismos vamos a, en las siguientes clases, ya que veamos ahorita propiedades químicas, los vamos a retomar para que quede como ya bien establecido el que sí, que no, porque pues también luego si queda a criterio del que investigaron y yo no investigué ese o demás, pues va a quedar un poco abierto. Pero hasta ahorita con lo de las tareas, junto con la clase que tengamos el día de hoy, ya vamos a juntar todo, ¿sale? Bueno, les voy a compartir una presentación. Nada más ver cómo quedó. Del siguiente tema, que es el tema 3, que ya pertenece al rango de acción farmacológica. Ujú. Bien, ¿todos pueden ver la presentación? Sí, excelente. Muy bien. Bien, tenemos ahí como a manera de repaso los conceptos que por ahí ya hemos estado a lo mejor estudiando, ¿sí? Y uno de ellos es fármaco, principio activo, medicamento, excipiente, tenemos por ahí droga, fórmula magistral, que habíamos dicho que eran los medicamentos que el farmacéutico elabora según lo que el médico prescribe, y la especialidad farmacéutica, que era una composición e información ya definida, ¿verdad? Por con una dosificación, registro de especialidad y demás. O sea, son como ya hechos como en una empresa o un laboratorio farmacéutico. Medicamento ya era la composición que incluye al principio activo, y que principio activo y fármaco pues son por ahí equivalentes al momento de hablar, ya que un fármaco como tal es una molécula que tiene un efecto terapéutico, y el principio activo pues es la molécula que es capaz de producir un efecto. Entonces realmente son definiciones pues muy iguales. ¿Sale? Excipiente, lo mencionaron bueno, en uno de los videos de cómo se desarrollan los fármacos. Creo que con ustedes no lo he proyectado. Y entonces viene el excipiente, es donde va como contenido el principio activo, ¿sí? Para como generar esta parte de que el fármaco o el principio activo esté estable y pueda producirse el medicamento. Ok, ¿tienen dudas de esto? A veces se usa no sal, sino solamente lactosa o algún otro componente que es como más bien azúcar, ¿sí? A ver, tienen que estar comentando por ahí, si me están poniendo atención, porque luego en pantalla compartida no veo bien, entonces nada más por ahí. Saraeli Corazón, acuérdense que tienen que estar atentos, porque hoy di 6 minutos de tolerancia a diferencia de otros, entonces porfas, estén atentos, si no la sesión no tienen la asistencia hasta la segunda hora si permanecen aquí conectados. Es muy importante porque después pasan estas situaciones. A ver, ok. Vimos acerca de las fases del desarrollo de nuevos medicamentos, se dividían en estudios preclínicos, donde venía toda esta parte de la síntesis química, test biológicos, ya habíamos dicho que en vivo o in vitro o con animalitos, y la toxicidad, estudios de toxicidad aguda, subaguda y crónica. ¿Sí? Puede durar hasta 18 meses esos análisis. Después tenemos la parte de investigación clínica o fase clínica, que consta de prioritariamente 3 fases, pero son 4 en total. ¿Ok? Esta parte ya habíamos visto que se investiga en cada una de ellas, lo tienen en su cuestionario. Y viene la parte del registro y comercialización del medicamento, y ya la fase 4 pues es indeterminada, ¿sí? Aquí viene lo que habíamos mencionado de que el objetivo de cada una de las fases. Fase 1 pues se prueba en humanos, después se conoce la dosis respuesta, eficacia, y habíamos dicho después que si se aprobaba y todo lo demás era variable. Bien. La parte del tema 3 va a incluir las propiedades físico-químicas de los fármacos, vías de administración y formas farmacéuticas.
Algunas de las características de la membrana son estas que tenemos que recordar. Es una bicapa de lípidos anfipáticos. ¿Quién me puede decir qué significa la palabra anfipático? Yo. Adelante, Raúl. Ah, perdón, ¿quién habla? Escribí el mensaje, pero está hablando Emiliano, perdóname. Yo. Barro. Bueno, gracias, amigo. Mío. Es que como está compartido, aparece en pequeño y muestra nombres y no sé quién era, perdón. Ajá. Bueno, se refería a que en sí la membrana tenía una parte que es hidrofóbica e hidrofílica. O sea, lo hidrofóbico recordábamos que era pues en sí no soluble en el agua, y pues lo hidrofílico era, pues sí, que tenía solubilidad en agua, ¿no? Ok. A ver, entonces, otra vez, vuelve a acomodar tus ideas y vuélvelas a decir. Ajá, que anfipático se refería a que tenía una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. Ok, la parte hidrofóbica, ¿en qué lado de la membrana está? Está por dentro. ¿Nada más? No lo sé, ya me puso nervioso. Ya, bueno, ok, hasta ya aportaste. ¿Quién continúa para seguir como teniendo de recordarnos cómo era la membrana? A ver, Emiliano, ibas a hablar, ¿verdad? Hace rato. Sí. Adelante. Bueno, o sea, es lo que dijo, o sea, más o menos lo que dijo Raúl, que tiene un extremo hidrofílico, o sea, que es soluble al agua, y otro extremo hidrofóbico, que no deja pasar el agua. Y pues es que no sé qué más complementarle. Muy bien, bueno, ok. ¿Alguien quiere complementar esta parte de simpático? ¿Fernando? Yo. Ajá, tiene una cabeza polar, bueno, dos cabezas polares y unas no polares. Y debido a su composición electroquímica, es lo que permite la permeabilidad y no la permeabilidad. Estando de manera externa se encuentran lo que son los lípidos, las dos cabezas fosfolipídicas unidas a la parte lipídica. Entonces se encuentra de manera externa y de manera interna, y eso es lo que le da su estructura a la membrana fosfolipídica. Muy bien, muchas gracias. Ahí está. Entonces, ya complementando todo junto, es eso. Anfipático se refiere a aquellas moléculas que tienen un extremo hidrofílico y uno hidrófobo. ¿Sí? En el caso de la membrana, tenemos los extremos hidrófobos, ¿verdad? Externo y del lado interno que da el citoplasma. Y dentro de la membrana, dentro de esta bicapa, se encuentra la parte hidrofílica, ¿sí? O sea, no está de fuera, o sea, lo que da para fuera de la célula y lo que da para el relleno de la célula es hidrófobo, ¿ok? Ya después el citoplasma, pues sí es una solución acuosa, pero a eso se refiere el término anfipático, ¿sí? La membrana dice que es una bicapa, ¿sale? Entonces, los lados hidrofílicos quedan al centro de la membranita. Tiene una base hidrófoba, lo mencionamos ahorita. De aquí viene la diapositiva, cabezas hidrofílicas están al exterior. Bueno, aquí se refiere a como que dan hacia el centro de la membrana en sí misma. Hay una fluidez, flexibilidad, resistencia eléctrica, impermeabilidad de moléculas polares, ¿sí? Y proteínas como receptores de canales iónicos o transporte, y contribuyen también estas proteínas como blancos selectivos para ciertos medicamentos, ¿sí? Son los sitios de acción. Ok. Bien, ahora tenemos aquí en esta diapositiva, dice, las propiedades fisicoquímicas más importantes relacionadas con el desempeño biológico de los fármacos, de los medicamentos, son estas, ¿sí? Tenemos la parte de características de las moléculas. Eso es muy importante porque las propiedades que dependen de la característica de la molécula son estas. La lipofilicidad, es decir, qué tanto se solubilizan en grasas o en lípidos. El tamaño molecular, sí, va a depender mucho de que pueda atravesar o no la membrana, si es una molécula grande o pequeña.
el pKa de un ácido o base débil. Perdón. ¿Quién recuerda qué es el pKa? Lo del logaritmo negativo del pH, doctora. Ajá, exactamente. Muy bien, entonces el pKa es es el logaritmo invertido lo del pH. El pH es el potencial de hidrógeno. Entonces vamos a recordar, cuando una sustancia tiene la capacidad de liberar protones al medio en el que está, es un ácido. Usualmente las sustancias biológicas, los protones son los hidrógenos que han perdido su único electrón de valencia. ¿Ok? Entonces, el potencial el Ka es constante de acidez. Sí, entonces esta función de la constante de acidez nos va a decir acerca de si es un ácido o una base. En el sistema de nosotros siempre va a ser débiles. ¿Sí? Nosotros no podemos tener ningún ácido fuerte o una base fuerte. Bueno, el ácido clorhídrico del jugo gástrico es el único, entonces es algo como muy extraordinario. De ahí en fuera, todas nuestras funciones biológicas que regulan una función interna, no, o sea, no esas. ¿Y qué más podemos hablar acerca de los ácidos? Pues está la capacidad de que nosotros podamos estar modificando la solubilidad de una sustancia para que pueda penetrar o no en la membrana o unirse o no a una proteína de transporte cuando ésta modifica el pKa, o sea, perdón, el pH del medio, ¿sí? El pKa no se modifica, es de una característica de la molécula que no se puede cambiar, o sea, la molécula así es. Lo que puede cambiar o modificarse es el pH del medio, ¿sí? Bien, otra característica es su estabilidad química y su estabilidad enzimática. Tenemos otra propiedad físico-química que es la solubilidad y otra que tiene un conjunto de por ahí también caracteres que son las interacciones moleculares. Las que más comunes en farmacología es la complejación de fármacos, es decir, que se formen complejos, ¿sí? Y entonces el fármaco cuando forma un complejo pues ya no es funcional. La adsorción. La absorción es que la molécula pueda como meterse a donde sea que estemos hablando el contexto, pero que esté dentro de, ¿sí? Y la adsorción habla de una periferia, solamente así como el polvo cuando hay estática en una pantalla y se pega el polvito, esa es una adsorción, ¿sí? Si el polvito pudiera entrar en las pantallas y, mira, está dentro de donde se ve la imagen, hablaríamos de una absorción, ¿sale? Esa es la diferencia como química. Y las reacciones químicas entre fármacos. Entonces, la interacción entre medicamentos es otra propiedad importante que está relacionada con el desempeño biológico del fármaco. Otro es el punto de fusión y el punto de ebullición. A ver, ¿me está mandando un mensaje? Ok, está bien, Alejandro. Esperamos que el compañero luego se conecte. Gracias por avisar. Bien, tenemos también la naturaleza física del fármaco. Eso es como que estas partes van relacionadas a la parte química y físicamente sus estados, es decir, si es sólido, si es líquido o si es gaseoso y si es orgánico o inorgánico. Todo eso se debe como a una característica externa. Bien, las características de las moléculas. Lo vimos al principio, hablaba de la lipofilicidad. Ya como profundizando en esta parte, tenemos que es una capacidad del medicamento para disolverse en una fase oleosa, es decir, como aceitosa, ¿verdad? Los ácidos grasos, o bueno, los lípidos, cuando están en su forma sólida se les llama grasas y cuando están en su forma líquida se les conoce como aceites. Entonces, la capacidad del medicamento para disolverse en una fase oleosa habla de su lipofilicidad, ¿sí? Filio es como que le atrae, le gusta. Cuando una fase acuosa dice se encuentra presente, entonces ahí vamos a ver si ponemos la molécula y le pusiéramos estas dos fases, en la fase que prefiere, esa porcentaje de molécula que decidió quedarse en la fase oleosa y a que esa razón de decir tanto se fue para acá y tanto se fue para acá, a esa razón como tal se le llama
coeficiente de partición. Entonces se define como la constante de un equilibrio de las concentraciones de un fármaco en las dos fases. A ver, Marlene me dice... ¿A dónde, Marlene? ¿Esta diapositiva no, la anterior? A ver, ahí es que no le puedo cambiar a la anterior, ahí está. ¿Esa? Ok, ¿quieres que repita algo o nada más es para ver la... ¿Alguien tiene dudas? Por favor, vayan diciéndome. ¿No? Ok, nada más es como para ver la diapositiva. Bueno. Muy bien. Entonces, ahorita hemos estado viendo, ¿sí? De manera general, conjunto de las propiedades físicas y químicas. La característica inherente de la molécula, ahí está, o sea, lo que no puedes cambiar, esa molécula así es, ¿ok? Pero otras que sí pueden ir como cambiando son las interacciones, puede que en algún lado pueda reaccionar, en otro no. La manera en la que se prepara el fármaco tiene mucho que ver y también puede ocurrir alguna interacción cuando una persona tiene varios medicamentos para tomarse y entonces se toma todos juntos, ¿verdad? Entonces hay más probabilidad de que interaccione. Listo, ok. Bien, coeficiente de partición. Es muy importante que entendamos esta parte, ¿sí? Tenemos el fármaco y vemos de todas las moléculas que andaban por ahí presentes, ¿sí? El porcentaje de moléculas que se fue al lado oleoso y el porcentaje que se fue al lado acuoso nos van a dar un número y ese número es el coeficiente de partición. Y aquí está la fórmula. Ok. Y tenemos por aquí el coeficiente de partición para moléculas, ojo, no ionizables. ¿Quién de ustedes se acuerda del término ion? ¿O qué se refiere ionizable? Todo lo que puede tener una carga. Excelente. Muy bien. Fíjense, en la literatura ustedes van a encontrar coeficiente de partición abreviado con una P. Sí, por eso se los pongo ahí, para que luego si están leyendo un libro de farma sepan a qué se refiere. Los corchetes, ¿sí? Los corchetes que se ven ahí, que están al lado de la palabra fármaco, se refieren a concentración, ¿sí? En química, esa es la abreviación para la palabra concentración. Entonces, cuando tú veas corchetes, lo que está hablando de la concentración de lo que está dentro del corchete, ¿ok? Entonces, tenemos coeficiente de partición para las moléculas que no se ionizan, ¿sí? Las que no tienen carga, y es decir, las que no son polares, ¿ok? Tenemos que la concentración del fármaco se calcula así, la concentración del fármaco del lípido entre el agua, tan, lo que hay aquí entre lo que hay allá y el número, pues ahí que aparezca. Ustedes pueden intuir, porque pues sabemos que si tenemos un número que sea mayor en la parte del numerando y en la parte del dividendo menor, ¿cuánto nos saldría, verdad? Si sale mayor o menor, ahí pueden ustedes darse cuenta de, a ver, perdón, es que lo estoy leyendo apenas. De manera rápida puede regresar a dónde, en la anterior, a ver, déjenme. ¿Ahí? Eduardo Cárdenas. Permítame. Doctora, gracias. Ok. Muy bien, entonces fíjense, regresando aquí, o sea, si nosotros ponemos, no sé, 10 entre 4, ¿verdad? Y hacemos esta parte del dividir, suponiendo que la concentración sea 10 dividida entre la concentración en agua, nos va a salir un cociente de partición de 2.5, ¿verdad? Estamos en la primera parte, en donde está la parte azul, que dice coeficiente de partición de moléculas no ionizables. Y si tuviéramos concentración del fármaco en lípido, un porcentaje de 10 dividido entre 4, va a salir a 2.5. Pero si fuera al revés y tuviéramos que más bien el 4% se fue a los lípidos y el 10% al agua, entonces tendría de 0.4. Y ahí es donde podemos ver la concentración de fármaco de que se fue a lípido y agua y conocer pues que el coeficiente de partición grande nos va a hablar que es el liposoluble y un coeficiente de partición pequeño nos va a hablar de que es hidrosoluble, ¿sí? O mayormente hidrosoluble.
¿Hasta aquí vamos bien? Nada más Jimena dice que sí. Ah, muy bien. Va. Y después tenemos coeficiente de partición para moléculas que sí se ionizan, ¿sí? Y entonces tenemos coeficiente de partición es igual a la concentración del fármaco que se encuentra en la fase de lípido o en la fase oleosa entre, dice, 1 menos alfa multiplicado por la concentración del fármaco que se encuentra en agua. ¿Qué significa 1 menos alfa? Ok, pues hasta hablando de una razón, tenemos por ahí que alfa es una estadística que ya nos va dando, o sea, un número concreto que ustedes van a encontrar tablas con números específicos y ese se tiene que calcular de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando una molécula se ioniza, entonces se va a convertir va a tener este como choque electrostático con cualquier otra molécula, ¿sí? Ya sea que la rechace por completo o que haya por ahí como no se pueda mezclar o queda aislada y definitivamente cuando la molécula está ionizada no atraviesa membrana celular, para nada. Entonces, eso es por eso que estos tienen como las moléculas que se ionizan o fármacos ionizables tienen que tener como una observación más puntual y van a ocupar transportadores, ¿sí? No van a poder pasar ellos solos la membrana. Ana Paola, la última, la de moléculas ionizables. Ok, en esta parte tenemos nosotros que tenemos las fracciones, fíjense, hay unas curvas, quisiera tener ahorita el pizarrón, hay unas curvas que tienen así como una abombaditas, ¿sí? Y en esas cabe como un rango estadístico y todas están adentro y tiene como sus colitas para los dos lados donde va bajando la curva, ¿sí? En estas fracciones se les llama alfa y tienen un número particular de estadística, puede ser 0.1, 0.5, bueno, eso viene en las tablas donde encuentren esto, va a venir la información. Y 1, pues se refiere al conjunto completo menos el alfa. Significa que de todo del 90 o 95, según el alfa, a ver si me doy a entender, si el alfa es de 0.1, se refiere a que todo el demás conjunto es del 90%, o sea, el 0.1 representa el 10%, ¿sí? Del 100 que tú pusiste de medicamento. El 90 está en la parte como todo junto y las otras representan las colitas bajitas, representan el 10%. Si el alfa valiera 0.5, todo lo de dentro vale 95, ¿sí? Porque solo hablamos del 5%. Entonces, de esta parte que ya se tiene medida para los medicamentos, porque una vez que salen al mercado, esto ya tuvo que publicarse, tenemos la concentración del fármaco en agua, ¿sí? Entonces, de todo el conjunto, menos el alfa, los chiquitos que fueron ahí disparejos, todo es hidrosoluble. Cuando está ionizada, se va a solubilizar, o sea, es más probable. Entonces, por eso tiene que considerarse la parte que no es soluble en agua, ¿sí? Y entonces la concentración de fármaco en lípido entre la de agua, tomando en cuenta esta clasificación estadística, vamos a obtener un coeficiente de partición. La primera la pueden calcular ustedes como más fácil y la otra no, si necesitamos de las tablas que nos digan la característica del medicamento. Hay páginas que se llama como la de drugs.com, esa nos va a decir toda la información de los fármacos y tenemos los Vademecums y están también las plataformas o bases de datos como Lexicom o Hipócrates que tienen toda esta información y además tienen interacciones y otros rangos clínicos, como que toda la información o toda la biografía del medicamento o del fármaco en cuestión. ¿Ok? Bien. Y tenemos entonces fármacos hidrosolubles, tienen alta afinidad por las proteínas plasmáticas, tienen menos probabilidad de absorción en el interior de los tejidos debido a su distribución y comienzo de acción es lento. Ahí no es es esto. Ajá. Entonces, las que son hidrosolubles o que se solubilizan muy bien en el agua, pues van a tener no se van a absorber. ¿Por qué? Porque no atraviesan membrana. ¿Sí? La membrana plasmática va a tener mucha dificultad, necesitan otros medios para poder ingresar, entonces va a detenerse por ahí esta parte de
de que pueda ingresar y que necesita el mecanismo, se va alentando el proceso. Entonces el comienzo de acción es lento, pero menciona que tienen una alta afinidad por las proteínas plasmáticas, entonces significa que se van a unir a las proteínas. Entonces dice que la distribución también se hace lenta. ¿Por qué? Porque pues se quedan en la proteína y están viajando nada más, pero no se salen, ¿verdad? No, siguen pues en circulación y entonces no han llegado donde tienen que llegar. Fármacos liposolubles, poca unión a proteínas plasmáticas, ingresan fácilmente a los tejidos y se distribuyen a través del cuerpo. Inclusive pueden reabsorberse en la circulación a partir del tejido adiposo, ¿sí? Tiene su pro y su contra, ¿ok? Lipofilicidad o coeficiente de reparto, ¿sí? Es el de partición. Es que ahora les puse otro según el castellano de España o el latino. Coeficiente Doctora, de ¿le puedo partición. regresar, por favor, a la anterior diapositiva? Gracias. Ajá. Entonces, tenemos las dos, son lo mismo. Coeficiente de partición y coeficiente de reparto es lo mismo. ¿Sí se está entendiendo? ¿Va claro o están medio revueltos? ¿Todo tranquilo? ¿Sí? Hasta ahorita solamente estábamos hablando de que si la molécula se puede disolver en agua. Dice Fernando, ya el examen. No, todavía falta más, Fernando. Bien, si se puede disolver en agua, entonces se une a proteínas plasmáticas y no se va a distribuir rápidamente. Y tampoco entra o penetra a los tejidos porque pues no necesita ayuda para pasar la membrana. Y los fármacos liposolubles pues está muy padre porque sí se distribuye, se reabsorbe y demás, pero pues tienen este componente de que se necesita, para cuando se quieren eliminar, es como hay un proceso que seguir, porque entonces no se van a eliminar tan fácil. ¿Sí? ¿Ya le puedo cambiar? Ok. El 60% de nuestro cuerpo es agua, entonces el fármaco debe atravesar la membrana y al mismo tiempo disolverse en los tejidos corporales. Fíjate. O sea, porque está bien que se disuelva en agua, pero necesita entrar y necesita ser liposoluble y pues bueno, entonces tienen que tener un coeficiente equilibrado. Tampoco podemos tener uno como muy cargado y otro muy completamente acuoso. Características de las moléculas. Ahora, ya dejando la lipofilicidad, vamos a hablar del tamaño molecular. Muy pequeño, pues el agua y los iones que miden. Doctora, Ajá. ¿le puede regresar poquito, por favor? Sí, aquí. Sí, gracias. Muy bien. Ok, entonces también aparte de que se pueda disolver, ya vimos el por qué es importante toda esta parte. Y ahora vamos a hablar entonces del tamaño. Y ahí es como muy básico, puesto que si está pequeño sabemos que cabe entre las moléculas, ¿va? Se puede colar, pero si está muy grande, pues también igual no va a poder y va a necesitar ayuda para entrar. ¿Sí? Ustedes me dicen cuando. Listo, ok. Dice, muy pequeño el agua o los iones menores a 100. UMA significa unidades de masa atómica. Entonces, eso es muy pequeño, menor a 100. Y grande va entre 250 y 500 unidades de masa atómica. Y muy grande, mayor a 1000 unidades de masa atómica. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo decimos? Es pequeño, bueno, pero pequeño es relativo, ¿verdad? ¿Comparado con qué? Ah, bueno, pues hay un estándar. Pues menor a 100 unidades es pequeño. Entre 250 y 500 es mediano. Y mayor a 1000 es grande. Y ahí tenemos, entonces, si el mayor tamaño de partícula dice menos superficie específica. ¿Sí? Entonces significa que todo el centro, si se fijan en los circulitos grandes que vienen en esta parte izquierda de estas dos como columnas, tenemos moléculas grandes, círculos grandes en comparación con los que están en la derecha. Y nos dice mayor tamaño, menor superficie. O sea que todo lo que está dentro del círculo, pues está encapsulado dentro del círculo, no toca el exterior. En cambio, si lo fragmentáramos y hubiera pedacitos pequeñitos,
tenemos una mayor superficie específica. Quiere decir que si está el soluto en cerca del solvente, el solvente no va a tardar más de aquí a que descomponga todo el pedazo, ¿no? de la molécula grande. En cambio, moléculas pequeñas pues tienen mayor superficie de contacto y se disuelven en menos tiempo, ¿sí? Entonces son mejores. Cuando se habla del diseño de un fármaco, se tiene que también tomar en cuenta esta parte. Si hablamos de que son moléculas muy grandes, pues bueno, ahí tenemos que ver entonces la relación de si conviene o no que el fármaco tenga esta característica, porque va a tardar, ¿sí? Y hay otros incluso que tienen fase oleosa, tamaño de partícula grande, y cuando los inyectan vía intramuscular, pues la persona percibe un dolor, ¿verdad? Muy fuerte, en lo que se disuelve y se distribuye el fármaco. Incluso llegan a lastimar el tejido donde se inyectó, ¿no? Muy bien. Y aparte la vida útil, exactamente. Ok. Ah, bueno, sí, los que forman cristales también, esa es parte de la estabilidad química. Sí, son muy inestables, entonces se forman estas estructuras indeseables. Muy bien. ¿Le puedo cambiar? Ok, nos lo voy a cambiar. ¿Y qué es esto? Esto viene en una de las páginas del Goodman, ¿sí? Y dije, se los voy a poner porque luego en un libro lo van a ver y nada más le van a cambiar la hoja. Pero se supone que aquí en este curso ustedes puedan tener la habilidad de leer todo tipo de texto científico relacionado a farmacología. Entonces vamos a ver, si en el pizarrón pues es difícil porque no puedo señalar bien, pero a ver si vamos poniéndonos atención. Habla acerca del pKa. Y este es un ejemplo para entender qué relación hay o por qué es importante. Vuelvo a repetir, el pKa ya es un dato que no cambia, ¿sí? El fármaco tiene un pKa específico, cada fármaco, y eso se puede consultar en tablas o bases de datos. Tenemos por ahí, la imagen está dividida en el bloque A y bloque B por una delgada línea negra. Y tenemos en la parte de arriba, en rojo, dice, es un ácido débil, y dice no ionizado. Y arriba de este conjunto de palabras no ionizado, vienen dos letras, HA. La H representa al elemento químico hidrógeno, y la A es una abreviatura de la palabra ácido. Entonces significa que el ácido tiene su protón. Pero como yo les decía al principio de la clase, los ácidos van a tener la tendencia a liberar sus protones, es decir, le roban al hidrógeno su electrón, su único electrón, y después lo despiden, ¿verdad? Que se vaya. Entonces el hidrógeno se va haciendo positivo, porque si no tiene electrones, pues le queda la carga positiva nada más. Entonces así ese es como el símbolo del protón, es la H y un signo de más. Y vienen dos flechitas, una que va para un sentido y la otra va para el otro. Significa que esto es reversible o que va a ocurrir a cada rato, ¿sí? O sea, no es como que cambió y no vuelve, no, a cada rato puede volver a regresar según ciertas condiciones. Y entonces, después de las flechitas, del otro lado de la reacción, me marca una A negativa y el H positivo, y dice que está ionizado. Entonces, los ácidos débiles, su carga va a ser la negativa cuando estén ionizados. Van a estar cargados negativamente porque ya les comenté, el hidrógeno se quedó sin su electrón que acaparó el ácido, y el ácido no quiso mantener el protón y lo soltó. Entonces, cuando en el medio hay muchos hidrógenos de protones, el medio es ácido, ¿sí? Mientras más protones hay en el medio, es más fuerte el ácido. Por eso, cuando una persona se está quemando con un ácido, jamás se le echa agua, porque el agua también tiene hidrógenos y va a liberar su hidrógeno, porque el oxígeno también es bastante egoísta y le gusta estar negativo. Entonces, cuando hay quemaduras por alguna sustancia ácida, nunca se le agrega un ácido, se le agrega una base para neutralizar, y no puede ser una base fuerte, porque entonces ya se acabó ahí el tejido de la persona. Tiene que ser una débil.
Exacto, ese Fernando leve, bueno, se le llama base débil. Usualmente el bicarbonato, que tiene como este carácter anfotérico de las dos partes, puede liberar, soltar y tiene más protón, entonces amortigua, ¿sí? Ok, eso también es un ejemplo de por qué cuando alguien se enchiló con una comida muy picosa y toma agua, es peor. Y si toma refresco, peor, ¿verdad? Entonces, eso no. Se tiene que comer algo salado o alguna verdura como el jitomate que a veces van acompañando ahí los tacos o no sé con que fuera el caso, porque tiene calcio, tiene sales, entonces eso ayudaría. Muy bien. Entonces menciona que dice pKa igual a 4.4. Eso es un dato que ya se estudió, o sea, ahí el libro me está diciendo, te voy a poner un ejemplo de un ácido débil cuyo pKa es 4.4, ¿sí? Eso es parte del ejemplo. Viene la parte B y ahora viene en negrito, ¿verdad? Y hablábamos, cuando está el HA, estábamos hablando de un ácido que se encuentra no ionizado. Y entonces vemos una flecha delgada que va hacia la izquierda y otra más gruesa hacia la derecha. Significa que la reacción se estabiliza o tiende a permanecer como está en el lado derecho. Y aquí me va a decir, mande, Salma. ¿Sí se ve el cursorcito rojito? Perfecto, ok. Perdónenme, es un poco novata en esto. Ok. Lo ven negro. Bueno, está bien, yo lo veo con un puntito rojo. Aquí está. Esta parte es el ácido no ionizado. Sí, esta como que era nuestra explicación. Aquí está, no ionizado. Y esta flecha que está más gruesa nos dice que esta es la forma en la que este ácido que tiene este pKa prefiere estar. Y aquí nos pone esto cosita y nos dice que aquí hay una barrera lipídica. ¿Sí? Esto me está diciendo que es la barrera tal vez de las células parietales del estómago. Y nos dice que en el lado perdón, no, estoy mal, la barrera lipídica de la mucosa, o sea que está pegado a vasos sanguíneos, perdón, porque dice aquí el plasma. Nos dice que del lado del plasma, el pH del medio, ojo, el pKa es la molécula, pH me está hablando del potencial de hidrógenos del medio, que es de 7.4. La línea de pH va del rango del 1 al 14, entonces el 7 está en el medio, o sea, está neutro aquí. Y nos dice que el jugo gástrico del otro lado tiene un pH de 1.4. Mientras más pequeño sea el número, el pH es ácido. Y un ácido fuerte es del 1 al 2, o sea que el ácido clorhídrico es de los ácidos más fuertes. Entonces está muy, muy ácido en esta parte de los jugos gástricos y nos dice entonces que aquí en el plasma, cuando está este ácido, va a tender a estar en su forma ionizada. Si te fijas aquí arriba en el ejemplo, nos dice que cuando está el A-, H+, habla de algo que está ionizado. Y estas letritas azules nos hablan de concentración, ¿sí? El corchete significa concentración y aquí nos dice de 1 a 1000, ¿sí? Y tenemos que, entonces, tenemos 1001, ¿verdad? Y esto es igual a la concentración del ácido que está no ionizado más la concentración del ácido ionizado. Así se nos está poniendo así con peritas y manzanas. Nos dice, si hay uno que no está ionizado, hay 1000 que sí lo están, y entonces tenemos un conjunto total de 1001, ¿ok? Cuando está al lado de un pH neutro, se va a comportar de su forma ionizada. La molécula va a tender a estar así. ¿Por qué? Porque entonces significa que en el medio hay poquitos hidrógenos, si hay poquitos protones, y lo va a liberar. Pero, ¿qué pasa cuando el medio es ácido? Una molécula que es un ácido débil, en un medio ácido se va a quedar no ionizada. El medio le va a impedir que suelte el protón. Aunque el ácido quiera, no lo va a hacer porque hay demasiados protones ya en el medio. Y entonces aquí me está diciendo que ahora, por cada uno que no está ionizado, tenemos 0.001 en su forma ionizada. Entonces tenemos 1.001. O sea que cuando un ácido débil se encuentra en un medio ácido, o sea, ácido con ácido, el ácido va a estar en su forma no ionizada. Y aquí está, la flecha más gruesa me está indicando que esa es la forma en la que queda. Ejemplo práctico.
los AINES, ¿sí? Vamos a suponer que ketorolaco tiene un pKa que ronda es alrededor de 4.7 me parece. Si es un ácido débil el ketorolaco, para que se pueda absorber y solamente así, tiene que consumirse con algún alimento, porque el alimento va a estimular las células para que produzcan ácido clorhídrico, van a acidificar el medio y el ketorolaco se va a poder absorber en el tiempo que te registra, que son alrededor de 15 minutos, para que llegue a circulación una vez que se disuelve en el estómago. Si en cambio la persona no tiene comida, en el estómago suceden dos cosas. Uno, se hace más lenta la absorción. ¿Por qué? Porque va a estar en su forma ionizada y todo lo que está ionizado no atraviesa membrana. Y dos, tiene un pKa ácido, por sí el medicamento es ácido, si se hace todos los días, todo el tiempo está consumiendo AINE, o sea, se lo indicaron por semanas, al final le va a producir una lastimadura en las células porque es ácido, ¿sí? Y las células, como no produjeron ellas mismas el ácido, no están produciendo tampoco esta mucosa que es protectora, ¿sí? ¿Estamos cachando esta parte? Dime, Fernando. No sé, a lo mejor me perdí o me desconcentré, pero se refiere a que si se consume un alimento y se encuentra el fármaco a un ácido débil, no, usted se refiere a una disociación, ¿no? A la disociación del ácido. Esa es mi pregunta. ¿Sí es a eso a lo que se refiere? Sí, totalmente. O sea, esto que estamos viendo, esto que estoy señalando, eso se le llama disociar, ¿verdad? Se separan los componentes. Entonces, fisiológicamente, cuando el estómago recibe el estímulo de la comida, va a liberar, ¿sí? Al medio el ácido clorhídrico y entonces se vuelve un medio ácido. Y si en este caso el ejemplo del ketorolaco es un ácido débil, entonces va a poder estar en su forma no ionizada. Y lo que no está ionizado puede pasar libremente la barrera lipídica. Entonces puede entrar en las células y seguir su camino hasta llegar a circulación sanguínea. En cambio, si la persona pues nada más se lo tomó en un momento del día en el que no consumió alimentos, pues entonces no va a, va a estar en su forma disociada o ionizada, ¿verdad? Si esta es la palabra que me estás ahí comentando, pues sí, esa es tu parte, el que va a estar ionizado. Entonces, lo que está ionizado no atraviesa la barrera. No, membranas plasmáticas no. Va a ocupar que detecte la membrana que está ahí la molécula y va eventualmente va a pasar, pero no va a pasar por difusión. ¿Sí me explico? Va a tener que activarse un mecanismo de transporte y eso puede tardar. Por ejemplo, dependiendo de que se detecte el gradiente. ¿Mande? Un medicamento que está ionizado, ¿puede entrar por medio de las proteínas integrales de membrana? ¿O tampoco así? Si genera una actividad por ahí electrostática con los sulfuros de la proteína, no. Va a depender ahora sí de qué fármaco estamos hablando. Sí, de su carga. En este caso estamos hablando que los ácidos tienen una carga negativa, pero ahorita vamos a ver qué pasa en otros, aquí en el estómago no, pero hay otros ejemplos donde va a estar positivo, ¿sí? Y también es lo mismo, pero cambia la molécula que va a intervenir. Entonces, no todas las proteínas integrales van a permitir ni que pasen ciertas moléculas y no todas las moléculas ionizadas van a poder pasar por ahí. ¿Sí? Se ligan a proteínas plasmáticas, depende si la proteína plasmática es ácida o no. Sí, tenemos las alfa-globulinas, por ejemplo, son proteínas ácidas, esas sí pueden transportar ácidos débiles. Y, no puedo abrir aquí está, dice, pero entonces el medio ácido, ¿qué es lo que hacía? El medio ácido, lo que hace es que como el medio ácido ya contiene protones, y entonces como está saturado, lo que va a hacer es que ella no va a permitir, o sea, va a decir, no, yo ya tengo muchos, ya no me des ninguno, y no le va a permitir al ácido liberar su protón, y entonces no va a ocurrir esta transferencia y el ácido va a mantener el protón, ¿sí me explico? Y va a permanecer en su estado no ionizado. Entonces su carga parcial va a disminuir, va a estar como más por ahí en resonancia.
¿Quién se avienta a explicar con sus palabras lo que entendió para validar? Bueno, mientras alguien procesa y quiere aventarse a explicarnos, vamos a leer aquí el pie de figura. Dice, la influencia del pH en la distribución de un ácido débil entre el plasma y el jugo gástrico separado por una barrera lipídica. Dice, disociación del ácido débil con un pK 4.4. Es el ejemplo. B, disociación del ácido en plasma, ahí viene ya con su pH respectivo y el pH del jugo gástrico. Dice, la forma sin cambio, o sea, la no ionizada, es HA. Se equilibra a través de la membrana y los números en color azul entre corchetes muestran las concentraciones relativas de la forma ionizada y no ionizada, que es lo que ya vimos, ¿verdad? Entonces, dice Fernando, adelante. Bueno, lo que acabamos de ver es que si el fármaco que se va a consumir es de un origen ácido débil, tú lo consumes y se encuentra en su forma no ionizada. Y hay está el porcentaje en no ionizado, que es A1, y está de forma reversible en no ionizado a 1000, y esto como resultado nos da 1001. Para poder que se metabolice de forma adecuada, siendo un ácido débil y el jugo gástrico siendo un ácido fuerte de un pH de 1.4 y el pK de 4.4 ya establecido, se necesita la ingesta. Me estoy basando en el término del fármaco que mencionó. La ingesta de esto para poder equilibrar y tenga una disociación y se pueda absorber. Ok. En este caso, para que ocurra el que está en un medio ácido es que no se disocie. Ajá. Pero todo lo demás lo dijiste bien, yo creo que no sé, ahí te revolviste al final. Pero si estábamos hablando del ejemplo de un ácido débil en presencia de ácido, que no se va a disociar, y no disociado es como va a poder entrar o atravesar membrana plasmática. ¿Sí? A ver, Blanca, déjame ahora bien esto. Es que yo le pero ese. A ver, explícame lo que entendiste, Blanca. Mejor quiero escucharte y ver. ¿Para qué pregunto? No, no es castigo, pero es que a veces platicando se ponen como en orden estas ideas. O sea, bueno, lo que entendí es que lo que está ionizado no atraviesa la membrana, ¿no? Y entonces, por eso nos explicó que el ketorolaco se toma con comida porque así se libera ácido clorhídrico y entonces el ácido clorhídrico vuelve el medio ácido y ya no permite que más, bueno, que el, pues no sé si el fármaco libere más protones. Entonces se convierte en un fármaco no ionizado y ahora sí atraviesa la membrana. Excelente. Sí. Lo que no entendí es qué pasa si se mantiene ionizado, o sea, no se va a poder disociar y por lo tanto no atraviesa la membrana. No, es que ya está disociado, se disoció en el medio. Sí, de todas maneras, o sea, estamos hablando que el medio lo va a afectar, ya sea que para que nosotros sea algo positivo o negativo, pero para ellos pues es como el comportamiento natural, ¿sí? Es que aquí la palabra disociar tiene, es el término correcto para decir que se desprende, ¿no? Alguna molécula, en este caso, en la del ácido, pero vamos a omitirla ahorita en lo que nos queda claro el concepto y solamente vamos a hablar de lo que está ionizado y lo que está no ionizado. Entonces, un ácido débil, por su naturaleza, en un medio donde hay un pH neutro o cercano al neutro, se va a encontrar ionizado. Entonces, la forma ionizada, no, como tiene una carga, lo va a repeler la capa lipofílica de la membrana, ¿sí? Porque entonces esta parte es no polar o apolar y cuando está ionizado es polar, entonces va a chocar ahí, no va a entrar, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Eventualmente se va a encontrar la manera de pasar, ya sea que se quede ahí un rato hasta que ocurra algún mecanismo de transporte que pueda admitir
estas cargas como los de canal iónico y entonces va a entrar, ¿sí? Entonces tiene que mover toda una señalización para que pueda pasar el fármaco y no va a pasar todo de golpe, sino pasitos. Entonces se tarda más, como dice Oscar. Eso es lo que va a pasar. Tampoco se va a quedar ahí eternamente, pero no va a pasar así como Juan por su casa, lo que sí haría una molécula que está en su estado no ionizado. Excelente. ¿Alguien más tiene dudas? Entonces, repito solamente lo esencial, ¿sí? Cuando hay un ácido débil en un medio ácido, va a estar en su forma no ionizada. Ácido débil en medio ácido es igual a mayormente no ionizado. No ionizado puede pasar membrana plasmática, cualquiera que ésta sea. ¿Ok? Bueno, y si se topan así con el libro, porque esta imagen viene en el Goodman y también hay una muy parecida, pero en color azul como muy oscura, en el Katsun, ¿sí? Espero que la próxima vez que la vean ya no se les haga así como que, caray, ¿qué es esto? Porque primero sí es como muy chocante, pero ya ahorita dicen, está hablando de un ácido débil, ¿sí? Esta es la otra imagen que viene, pero en una parte digital. Esta no la voy a escribir, pero vean, ahí ya pueden ustedes entender, ¿verdad? Varias, aquí HA, que era un ácido débil, no ionizado. Aquí está disociado, aquí habla de un pKa, y aquí nos dice Ka es una constante de acidez, igual una barrera lipídica, habla del plasma y del jugo gástrico, concentraciones y demás. Nada más que aquí nos está explicando ya con unos números de cuánto exactamente, por eso es más como que revuelve, porque nos puso ya un ejemplo de concentración. Ok, importante, y esto les doy chance que lo anoten o le tomen una captura o no sé, pero que lo puedan tener, porque luego a veces toman capturas y las pierden y ya ni se acuerdan. Entonces, si lo quieres anotar, mejor. pKa es el pH, es la definición de los libros, en la literatura, es el pH al cual la mitad de la molécula se encuentra ionizada y la otra mitad no ionizada. Esto hablando de una unidad. También el pH del medio puede causar que el fármaco se disocie y se ionice. Por eso les decía, o sea, todas las ionizaciones hablan de una disociación, pero no todas las disociaciones tienen que ver con iones. Por eso vamos a mantenernos con ionizado y no ionizado, porque si le llamamos disociación, pues estamos omitiendo a una definición más grande, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando hablamos de disociación por pH, estamos hablando de algo que se ioniza. Entonces, el pH del medio causa, ¿ok? Que se ionice. Un pH bajo, o sea, menor a 7, representa acidez, por lo que un fármaco con un pKa bajo se encontrará no ionizado, lo que estábamos hablando, ya que hay exceso de protones en el medio, ¿sí? Esto es óptimo para la absorción en la membrana del fármaco. Ejemplo, y aquí esto a lo mejor los revuelve, pero espero que más bien los haga como comprender ya otro concepto más grande. Un fármaco con un pKa bajo, es decir, que tiene una constante de acidez alta, ¿sí? Su pKa bajo habla que es ácido. Entonces, mientras más bajo, pues mayor es su constante de acidez. Como el ketorolaco necesita un medio ácido, como el del jugo gástrico, para absorberse en mayor concentración por membrana. Léanlo y díganme si tienen alguna duda o a lo mejor no es duda, pero no le entendieron, díganme.
Sí, Eduardo, perdón, no había visto tu comentario. Sí, al disociarse se forma un ion. El ácido es el ion. ¿Listos, chicos? Ok, entonces vamos a continuar. Aquí, esta es segunda parte de como puntualizando. Los alimentos estimulan secreción de ácido clorhídrico en las células parietales del estómago. El pKa entonces nos va a dar información sobre la capacidad de un fármaco de atravesar membrana. Ese es el punto de vista farmacológico. ¿Sí? Entonces ya vimos la parte como química de qué es, por qué se llama así y demás, o bioquímica, pero ya viéndolo en farmacología es porque el pKa nos va a decir la capacidad que tiene para atravesar membrana. Y aquí viene como algo que tienen como que tener muy en cuenta, que es a mayor acidez, menor pH, ¿verdad? Sabemos que pH es bajo o pH menor, habla de acidez. Y hay también un menor pKa y una constante de acidez alta. Esto se los digo porque cuando les dejé o les vaya a dejar yo a leer artículos y el libro de Goodman o Katzen va a mencionar mucho las constantes de acidez para que puedan tener esta relación. Se fijan, esta Ka es la misma Ka que está aquí en pK. Entonces, era más que esta P significa que es un logaritmo invertido y entonces, por eso si esta es menor, esta es mayor, ¿sale? O sea, es como va esta a menor, mayor y así. Entonces, menor pKa me habla de algo ácido. Entonces, una constante de acidez, pues si está muy ácido es que es alta, ¿sale? Y hablamos de ácidos débiles. En fisiología vamos a hablar de puros ácidos débiles. A mayor pKa y menor Ka, entonces hablamos de menor fuerza del ácido, se aumenta el pH y hablamos que es una solución menos ácida con tendencia a lo básico. Ahorita el ejemplo que les puse es de un ácido, pero ¿qué va a pasar cuando veamos las bases, los fármacos que tienen un carácter básico? ¿Dudas, chicos? ¿No? Muy bien.
Cuando ya terminen de anotar, por favor, díganme para yo poder cambiar la diapositiva. Ya. Ok, todos ya. Ujú. Ok. Muy bien. Entonces, aquí tenemos ya otros como espectros, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Los fármacos pueden ser ácidos orgánicos débiles, ejemplo, el ácido acetil salicílico, bases orgánicas débiles como la procaína o la ranitidina, las sales que producen algunos fármacos, ¿verdad? Algunos, bueno, sí, los iones, como el fenobarbital sódico, es una sal, y anfotéricos, estamos hablando de fármacos que tienen una dualidad, pueden comportarse como ácidos cuando les conviene o como bases, si esto es como el medio lo permite. Y en este caso, dos ejemplos son las sulfonamidas y las tetraciclinas. El grado de ionización de los electrolitos débiles depende del pH, ¿ok? Ya lo habíamos visto. Si son débiles va a depender de esta parte. ¿Qué pasa con los ácidos fuertes? Pues no, eso no les afecta, ya está en una característica inherente y ellos modifican el pH. Esa es la diferencia. Entonces, ese ejemplo, alguien ha escuchado hablar del ácido nítrico o el ácido sulfúrico, ¿sí? Si cae en la piel, pues la va a quemar. Si no, no importa que la piel sea neutra, no, eso ya es algo que trae muy, muy fuerte la molécula. Ok, dice, el grado de ionización tiene una influencia muy grande en la absorción, distribución e incluso en su eliminación. Sí, tenemos algunos ejemplos de hablando de la eliminación de un fármaco. Bueno, la furosemida, ¿quién la ha escuchado? Es un diurético. Sí, es un fármaco ácido. Sí, su pK ronda por ahí de los 3 puntos y algo. No les quiero mentir, no me acuerdo exactamente, pues 3 y algo. Entonces, se considera ácido. Pero a diferencia, obviamente, la furosemida actúa o se absorbe en el tubo digestivo, ¿sí? Pero no es como que necesario que esté presente el alimento o no, como en el caso del ketorolaco, porque con este también se puede administrar en otras vías y de todos modos funciona igual. Tiene otros mecanismos que va ahí a modificar en las células donde se une. Todavía no vemos la unión y qué pasa, por eso ahorita no, o sea, esto se los pongo de ejemplos, pero no quiero que se claven en los nombres de los fármacos como tal, ¿sí? Entonces, como que si conocen el ejemplo, pues lo identifiquen y a lo mejor lo pueden recordar más fácil, pero no les voy a preguntar nombres de fármacos en el examen. Ahorita en este que viene, no. Características. Doctora, ¿puede regresar poquito, por favor? Gracias. Ok. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Comentario? ¿No? Ok. Entonces, una base, ¿por qué se le llama orgánico? Como que en cualquier otro medio escuchamos que si es orgánico o inorgánico, los alimentos, ¿verdad? Que si son orgánicos o que si se producen de manera orgánica, o el jugo y leche orgánico. Esa definición no es la definición que está aquí. Aquí cuando mencionamos orgánico se refiere a moléculas que son exclusivas o producidas o funcionales, pero nada más dentro de un organismo, ¿sí? Porque luego les digo, decir que algo es orgánico no está hablando de este tipo de orgánico. ¿Listo? ¿Quién más? Marlene, ¿ya? ¿Todos bien? Bueno, no me acuerdo si alguien puso. Sí, ok. Va. Ahora, la parte de las características de las moléculas, hablando acerca de la estabilidad química y enzimática. Y tenemos que es la capacidad que tiene un producto o principio activo de mantener por determinado tiempo sus propiedades originales, ya sea físicas, tecnológicas, químicas y microbiológicas, dentro de las especificaciones de calidad establecidas. O sea, tiene como palabras muy acá, pero no. Se refiere a que si tal como lo dejaste, así se quede. Entonces habla de una estabilidad química o enzimática, y que no sea afectado por el tiempo, que esté expuesto a diferentes factores ambientales, aunque sea un blister, ¿sí? Entonces, hay una norma oficial mexicana
que es la 073 de la Secretaría de Salud, que nos menciona la estabilidad de medicamentos. Tiene que cumplir ciertos requisitos y pruebas. Cuando hay una solución, un medicamento que no va a ser estable por mucho tiempo, como para que lo puedan comercializar y decir que tiene una fecha de caducidad mayor a 1 año, entonces se recurre también a las recetas magistrales. Entonces ya van a una farmacia que tenga esta capacidad de ejercer una receta magistral con un profesional que está certificado, y entonces él puede preparar el medicamento que va a ser para un consumo en el momento, previo a que empiece a descomponerse. ¿Listo? Pónganme sí o no para saber. Ok. Muy bien. Solubilidad. Sí, esa venía como solita, ¿verdad? En la diapositiva inicial. Es la máxima cantidad de soluto, o sea, la sustancia que se va a disolver, que es capaz de disolverse en una cantidad X de solvente. Entonces, a eso se refiere solubilidad. La cantidad que sí se disuelve en el solvente. Entonces, puede que se disuelva muy poquito, pues no es soluble. Si se disuelve mucho o todo, pues es soluble. Entonces, se pueden clasificar en 3 grupos. Los que se disuelven en agua se les llama hidrosolubles, o en una fase acuosa es hidrosoluble. Liposolubles, si se disuelven en aceites o fase oleosa. Y los que son poco solubles son aquellos que se disuelven muy poco en cualquiera de los dos. O sea, ellos no se mezclan ni con uno ni con otro. ¿Sí? ¿Listo? ¿Puedo cambiar? Ok, me espero poquito. A veces me tocó una vez en el hospital que querían un medicamento, donde no me acuerdo exactamente cuál. El punto es que lo quisieron solubilizar en lidocaína, porque la enfermera novata, ¿verdad? Pues ella veía que usaban ese frasco y ella decía, no, pues es que todos lo solubilizan ahí. Y pues le precipitó el fármaco y ya no era reversible, ¿no? O sea, no era como que, ay, bueno, pues decántalo y ponlo, no, es que ya había reaccionado con la lidocaína. Entonces, cuando nosotros sepamos lo que bueno, ustedes, lo que van a recetar, conozcan el medicamento, conozcan el fármaco. Sí, también para que puedan también dar la indicación, porque si eso le pasó a alguien que se supone va a estar ahí practicando en este medio, imagínense el paciente que pues 1 ni se lo imagina, ¿verdad? Y 2, pues tampoco a veces les interesa, nada más quieren como que el fármaco, quíteme lo que tengo y ya, ¿verdad? Entonces, pues no se puede así. Entonces, ustedes tienen que conocer esta parte y decir, bueno, nada más no lo mezcles con nada. Hay gente que los pone en las cremas, cuando no sé por qué. Hay gente que me tocó que incluso la penicilina abrían la cápsula y la revolvían con una crema y se la ponían, y según así ya la herida no se le iba a infectar, ¿no? Entonces hay que decirle al paciente, solo funciona si se va a unir a la proteína plasmática. De otra manera, si se le quitó, pues es un efecto placebo, o por una barrera física, que le puso el polvo y la crema y impidió que se uniera alguna bacteria, un microorganismo, pero no era porque estuviera hecho para eso. Entonces, todas estas cosas tenemos que conocerlas, conozcan los fármacos que van a recetar, busquen, ¿verdad? Para que no sea como mecánico, como le pasó a esta persona, que nada más de ver y decía, cada que no se disuelva, agarro ese frasco, ¿verdad? Sin saber qué era. Además, la lidocaína no estaba hecha para ser un solvente, era un medio para que el fármaco no doliera cuando se lo pusieran. Pero bueno. ¿Listo? ¿Le puedo cambiar?
Ok. ¿No? Oscar. A ver, pues. Me dicen ya. Oscar, me dices, por favor. Ujú. Muy bien. Listo. Ok. Viene la parte de interacciones moleculares. En esta parte tenemos la complejación, ¿sí? Dice, es un ion, perdón, que tiene en su composición un ion metálico en el centro que se encuentra unido a través de enlaces covalentes, es decir, enlaces que ya no se rompen. Dice, a una o más de una molécula o ion, puede ser otro ion, dice a los cuales se les denomina ligandos, están unidos, o sea, están ligados. Ejemplos, fármacos que se acomplejan con la albúmina y entonces ya no se sueltan, ya, ahí se quedaron por siempre y para siempre hasta que se vaya desgastando eventualmente la albúmina. Entonces tenemos por ahí la proteína, ¿verdad? Tiene sus efectos biológicos, se une al fármaco y entonces, fíjense las flechitas, ya no regresa a su estado donde se desprende de la proteína, donde se disocia, sino que se queda unido. Y después, ya, irreversiblemente, si fijan, ya no hay una flecha que vaya de regreso. Aquí ya la flecha dice, que está, ahí se queda, ¿verdad? Modificado, proteína modificada covalentemente. Y entonces aquí está, se anuló el efecto biológico. Eso es un complejo. Y tiene que ver con los iones metálicos. La complejación siempre involucra un ion metálico. Ujú. Y entonces tenemos, por ejemplo, a lo mejor está no 100% relacionado, pero ahorita se me ocurrió. Para el tratamiento de anemia, ¿verdad? Se les da un tratamiento de algunos meses de tomar hierro, ¿verdad? Al paciente que está en esta condición. Pero el hierro solo batalla para absorberse. Entonces se les tiene que dar. ¿Qué se les tiene que dar? ¿Quién sabe? ¿Quién ha escuchado esto? Tropoyetina, ¿no, doctora? Se les tiene que administrar unidades internacionales en las ilíacas. Ajá, tiene que haber esta para estimular la producción de los eritros y además tiene que haber presencia de vitamina. Si no hay vitamina de cualquiera, estoy hablando en general, me decís, ¿cuál vitamina? Pues vitaminas, las que sean. Si no hay como complejo de vitaminas, no se absorbe del todo. Y si no hay como esta estimulación por parte de la eritropoyetina, pues entonces se absorbe, pero ¿a dónde llega, verdad? Tiene que ser como un mecanismo conjunto. Entonces, igual, si llegase a suceder que el hierro no se absorbe, va a andar vagando y puede generar una complejación con algo que no sepamos, otro medicamento que se pueda administrar, ¿sí? Entonces, se tiene que tener en cuenta cada vez que se administra algún mineral de ese tipo. Roxadustat, pues sí. Ah, Blanca me preguntó. ¿En qué libro viene mejor explicado? Perdón, es que está en chiquito el chat y a lo mejor se me han pasado. Si ven que no les contesté la duda, pues igual me dicen así como compañera. ¿En qué libro viene esta parte? Yo creo que viene muy bien explicado en el Katsung y en... Sí, porque el Goodman lo menciona, pero muy desestructurado en la parte de absorción. O sea, por cada pedazo que habla de absorción, viene como que entre líneas va explicando. Y entonces menciona esto, pero no como un tema. Entonces, para que lo vayan leyendo, más bien esto que estamos viendo va a hacer que puedan leer el Goodman. Lo traduce. Sí. Ok. Va. Absorción. Sí, mencionábamos esta parte. Si puede penetrar dentro la molécula, hablamos de una absorción. Si se queda en la periferia, es una adsorción. Dice, fenómeno por el cual un sólido o un líquido atrae y retiene en su superficie, ya sea gases o vapores, o líquidos o alguna sustancia o molécula que anduviera por ahí disuelta, pero se queda en la superficie. Y dice, el medicamento se absorbe directamente sobre la superficie en los glóbulos rojos. El anticuerpo se forma contra el fármaco. Ahí está mal escrito. Se forma contra el fármaco mismo. Esto da como resultado que los glóbulos rojos recubiertos con fármacos se recubran con la inmunoglobulina G. Es un ejemplo. Aquí, más que
como que no le puse yo ejemplo o quedó tapado una de las fotos. Pero es un ejemplo, hay un medicamento que se puede absorber sobre el glóbulo rojo y queda así, como por afuerita. Y entonces el anticuerpo se va a formar contra ese fármaco que está en la superficie del glóbulo rojo y entonces tenemos que se recubren de la inmunoglobulina. Ese es un ejemplo de ¿dónde se usa la absorción? Pues en este es un ejemplo. Ajá. Tenemos ahí en la imagen esta que está azul con los puntitos rojos, ¿sí? Está hablando por ahí de óxido de magnesio y nos dice, dice la ratio es la tasa, como el porcentaje, dice de coeficiente molar de la basicidad. Entonces aquí me está diciendo que es relativamente bajo, dice, y se libera rápido, pero cuando estos los mantienen, ¿verdad? Tiene como que una mayor permanencia. Y aquí nada más es otro ejemplo, o sea, de un fármaco que estamos hablando de una absorción de óxido de magnesio, ¿sí? Y aquí, pues aquí está el fármaco, se queda en la superficie y luego se libera. Tan, tan. Bien. Tenemos interacciones moleculares, dice reacciones químicas entre fármacos. Tenemos formación de sustancias que son insolubles, lo que le pasó a este ejemplo que les puse de la enfermera, mezcló un fármaco con este otro y ya, se quedó insoluble y aparte pues ya no se pudo usar. Y después tenemos los que precipitan y los que se quelan. Déjenle regreso y ahorita hablamos de eso. Me avisas, Diego, cuando le pueda cambiar. Doctora, bueno, aprovecho, yo también tenía la misma duda. Entonces, en el, ¿cómo se llama? Goodman, ¿sí? Ahí en el primer capítulo viene toda esta información. Es que la verdad no he leído y apenas lo voy a comprar. Ok. Sí, es que lo que les decía, no sé cuál recomendarles porque apenas como que ustedes vayan viendo. Es que el Goodman trae todo, solamente que ya como no le dedique un capítulo como previo, así como ahorita que estamos viendo esto y esto, sino que entra de lleno y según la temática y según el concepto que se utilice, lo explica. Entonces, si va a hablar de absorción en, no sé, el párrafo 40 de la página 124, lo explica. Pero hasta que llegues ahí te vas a dar cuenta que sí lo decía. ¿Sí me explico? Entonces, pero en el Catsun sí viene como una introducción y conceptos básicos y principios químicos de los fármacos, o sea, sí viene como más desglosadito. Esa es la diferencia, no es que uno traiga y el otro no. Entonces les digo, si así se avienta en el Goodman, pues sí, claro, lo van a tener y está muy completo el libro. Pero si les gusta más, ustedes prefieren como apartados, pues el Catsun, yo por eso pues tengo los dos. Entonces es como ustedes se acoplen más. Pero si es para esta materia, nada más, o sea, pues el Catsun. Pero si van a hacer la inversión como fuerte, porque el Goodman vale arriba de los 2,000, pues compren el Goodman, pero no me quiero atrever a decirles cuál. Listo, muy bien. Ok, entonces dice formación de sustancias insolubles, dijimos precipitan, igual, o sea, las sustancias que tienen que ver con alguna sal son las que mayormente se forma una sal y va a precipitar. Y la quelación, entonces, porque quiero aclarar, los precipitados también son insolubles, ¿verdad? Van a decir, es lo mismo. No, las sustancias insolubles que no precipitan, sí forman coágulos. Entonces, no se le llama tal cual. Precipita cuando es más pesada, o sea, es más denso que el medio en el que está y se va hacia el fondo. Eso es nada más. Puede que sea insoluble y se forma turbidez o queda por ahí suspendido, ¿sí? Ok. Vamos a seguir leyendo. Dice, disminuye. Dice como el agua y el aceite. Ajá, también esa es otra forma de insolubilidad. Quelación, qué bueno que me dicen. Quelante, ahorita vimos que se formaban complejos, ¿verdad? Y que eran con iones metálicos. Bueno, la quelación es muy similar, excepto que esa sí es deseada. La quelación se refiere a acaparar todos los complejos metálicos. O sea, en el complejo, el metal es el que lo forma. Y acá el quelante es otra sustancia que acapara al metal. ¿Para qué nos sirven? Usualmente son medios donde no queremos que interfiera, que no se formen complejos, por ejemplo. Si queremos evitar complejos, le das un quelante y te aseguras que lo que hay ahí de metal ya quedó
ocupado en otro lugar y ya puede actuar la molécula sin interferencias. También se utiliza mucho en los áreas de alimentos, como el EDTA. Si te agarras algún alimento vas a ver que trae EDTA y es porque los microorganismos funcionan a base de metales para hacer su cadena de respiración en lugar del oxígeno, ¿verdad? Que nosotros usamos, muchas veces ellos utilizan metales. Y si no hay metales, pues no puede vivir el microorganismo o ni siquiera se reproduce o no se forma ahí. Entonces se utilizan los quelantes para eso. Bien, disminuye o incrementa la concentración del fármaco en el sitio de acción. Favorece o inhibe el mecanismo de acción de los fármacos. Ejemplo, la vancomicina precipita en concentraciones mayores a 5 miligramos por mililitro de solución de glucosa del 5% o de cloruro de sodio al 0.9%. Eso es algo que tenemos que saber y esto ustedes se van a ir formando ahí en la práctica, pero es un ejemplo ahorita. Vancomicina, si tú le pones 5 miligramos y le pones 6 miligramos, 7 miligramos por mililitro de una solución glucosada del 5%, va a precipitar. Simplemente ahí ya dejó de ser estable. Tenía un límite de saturación, lo sobrepasaste y ya. O en cloruro de sodio al 9%. Entonces tiene un límite. Un ejemplo así como muy típico, la limonada. ¿Se han fijado? A veces ya el azúcar quedó en el fondo porque saturaron el medio, que en este caso es el agua. Se llenó con el limón y con todo el azúcar que le dieron, pues ya no dio para más. Es lo mismo. Entonces, tenemos interacciones. Si el medio en el que estás adecuando el fármaco se satura, ya no funcionó. Si reaccionó con el otro y modificó su estructura química, ya no funciona. Y si querías que estuviera por ahí el metal, pero le diste otro que lo atrapó, pues ya no funciona. O si el quelante no sirvió, ¿verdad? No estaba ahí, entonces tienes ahí un metal que puede interferir. ¿Dudas? ¿Le puedo cambiar? ¿Sí le puedo cambiar? Ok. Y tenemos el punto de fusión y de ebullición, que son precipitaciones a temperatura ambiente en refrigeración, pérdidas de propiedades a temperaturas de ebullición. Pues eso creo que está muy claro, ¿verdad? Entonces, hay unos donde si lo pones a hervir, ya cambió, sobre todo en enzimas o que son fármacos de carácter proteico, o qué tal que los pones en refrigeración y no debería, o otros que deben de estar en refrigeración si no se desestabilizan, ¿sí? Hay otros que hay muy poquitos, pero se tienen que calentar un poquito para que puedan activarse, entre comillas, pero esos casi no hay, pues todos son para que funcionen en temperatura corporal. La insulina, exactamente. Hay muchos que se tienen que estar refrigerando, también las hormonas, algunas cuando son por implantes. Ok, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Voy a dejar de compartir. Todavía nos queda más por ver en las siguientes clases. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tu tarea, fíjate bien, va a ser que me hagas un listado, ¿sí? De manera informal para asegurarme que lo leíste, es solo una tarea de lectura. Vas a empezar a buscar acerca de las vías de administración. Vías de administración, ¿sí? Hasta ahí vamos a ver. O sea, quiero que lo leas. Vamos a terminar esta clase de propiedades químicas y siguen las formas farmacéuticas y vías de administración. No hay una fecha de entrega, ¿sí? Esto es meramente como a tu conciencia, solamente el listado y las lees, ¿ok? Si yo te pregunto en la clase y te toca que te pregunte y no te la sabes, pues ahí es donde va a evidenciarse si lo leíste o no, ¿sale? Y esa va a ser toda la tarea hasta ahorita. Vías de administración, obviamente de fármacos. Bueno, en este caso el medicamento ya completo. Muy bien. Bueno, pues doy por terminada la clase, chicos. Pueden retirarse los que gusten y nos vemos en la próxima sesión. Que estén muy bien. No tienen que mandarme esto, no lo tienen que mandar, eso es para ustedes. La única validación va a ser oral